Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy les presentamos más aspectos relevantes de los trabajos realizados en el marco del seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana, evento organizado conjuntamente por el Tribunal Electoral y el Colegio de México. Para contextualizar esta entrega, resaltamos la importancia de los espacios supranacionales para el fortalecimiento de las democracias nacionales y su vinculación con las instituciones democráticas nacionales. Por favor, no pierda detalle. La ONU ahora lanzó hace unos 18 meses una campaña muy sencilla, que es la campaña Mi Mundo, que invita a nosotros a elegir 6 opciones de 16 opciones que indican nuestra preferencia para el mundo que queremos. Más de 40,000 mexicanos participaron en esta encuesta y nuestra meta como Naciones Unidas este año aquí en México es subir este número a más de 250,000, de un total de 1,5 millones de gente. Para Naciones Unidas la meta es llegar a 5 millones de votos para septiembre de este año. De las 5 prioridades expresadas por mexicanos y mexicanas, la primera, educación; la segunda, en el empleo; y la tercera son gobiernos honestos y eficaces. Y esto de nuevo nos invita, pensando sobre fortalecimiento democrático a nivel nacional, internacional y transnacional, y la labor que nosotros hacemos en nuestra región a nivel mundial y aquí en México. Es decir, reconocer que nosotros, principalmente PNUD, nosotros tenemos mucho orgullo como PNUD y Naciones Unidas de haber colaborado aquí con el Gobierno de México, con el IFI, con el Tribunal, más de 20 años en todos los procesos de apoyo, de fortalecimiento de procesos electorales y de elecciones, y conmemoramos el año pasado con mucho orgullo con las autoridades mexicanas esta cooperación. Y aquí está Don, que lideró de parte del PNUD por muchos años este trabajo. Y muchas otras iniciativas que desarrollamos con varias agencias, con el tribunal, en temas de equidad que fueron mencionados en la sesión anterior. Pero ahora lo que nos preocupa es realmente cómo podemos hacer esta transición importantísima de una democracia de electores que somos todos a una democracia que quepa todas nuestras aspiraciones, nuestros derechos y nuestras necesidades como ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia, por una presentación que plantea un tema que nos preocupa a todos, que es una gran inquietud, que es la viabilidad de la democracia en condiciones sociales tan desfavorables. Pido ahora a Andreas Gross, paso la palabra para que haga su presentación. Thank you, Maria. Thank you, ladies and gentlemen. Muchas gracias, damas y caballeros, y les agradezco a las autoridades electorales de México por haber organizado esta importante conferencia, y valoro significativamente la oportunidad de poder participar en esta conferencia, aunque es una tarea difícil después de las presentaciones escuchadas. Y ella me ayudó porque tengo el mismo mensaje, ¿verdad? Aunque con un contexto y una experiencia diferentes. A mí me gustaría empezar primero compartiendo con ustedes una historia de éxito en Europa.
¿Cómo fue que se pudo en Europa proteger los derechos humanos? Por otro lado, me gustaría mostrarles y demostrarles que esta historia de éxito fue parte de una historia más grande que es en la que se hubiera fracasado, pero hoy se pudo llegar a un equilibrio entre la economía y la política y todo se inclinó hacia la economía. Y muchos europeos ya no piensan que viven en una democracia. Y para poder entenderlo, voy a recordar dos premisas básicas de la democracia y posteriormente pensar en lo que tenemos que hacer para solucionar esta crisis, por decirlo de una manera, ya que se trata de una parte negativa del mensaje. En Europa, la democracia estaba enfrentando una crisis y me imagino que podría resultarles de interés, porque no somos tan diferentes en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias. La historia de éxito. Uno de los grandes escritores de Suiza dijo: en una catástrofe es fácil aprender, es más difícil aprender sin una catástrofe. Y por cierto, pienso yo que uno de los casos de prueba de la construcción de la democracia es que en una democracia nadie debe tener el poder y no tener que aprender. El profesor alemán que emigró a los Estados Unidos dijo: el poder da el privilegio y a la gente se le da el privilegio de no tener que aprender. Nadie tendría que tener en una democracia este poder de evitar la educación o el tener que aprender, pero en nuestros países, en nuestras democracias no vemos un ambiente de aprendizaje, porque si no, la crisis de la democracia no estaría en el nivel en el que se encuentra hoy en día. Entonces, lo que aprendió Europa después de la catástrofe de la primera parte del siglo XX, aprendieron que la dignidad humana, la esencia de los derechos humanos, no se puede salvaguardar en los estados-nación, sino que tenemos que estar por encima del estado de la nación y protegerlos como nunca antes ha estado bajo la nación. Y es por eso que el Consejo de los Derechos Humanos, el Consejo de Europa, fue creado justamente por esta razón, y esta fue el determinante para la creación de la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos, y hoy en día engloba 800 millones de personas de 47 estados, y lo que es sumamente importante es que tenemos una corte, un tribunal que es elegido por los miembros del Parlamento de estos 47 estados o países. Y esta corte contesta todas las inconformidades y todos los ciudadanos lo pueden mandar a Estrasburgo cuando tienen la impresión de que no se están respetando los derechos humanos básicos. Entonces se trata de una protección, una salvaguarda, un logro tremendo que está por encima del Estado. Los estados crearon esta corte sobre la base de una convención, y todos los ciudadanos, y esta es la diferencia entre el sistema de las Naciones Unidas, todos los ciudadanos, cada vez que tienen o ven o tienen la impresión de que a nivel local, regional y nacional no se está cumpliendo la Convención de los Derechos Humanos firmada, pueden apelar en la Corte de Estrasburgo y se le puede dar el derecho a la persona contra su Estado, y luego el Estado está obligado a cambiar. No nada más está obligado a reparar, ¿verdad?, a compensar o a indemnizar al que no cumplió con los derechos humanos que se tenía derecho, pero también está obligado a cambiar las leyes de tal manera que esto no vuelva a suceder. Esto fue un logro tremendo y también un logro revolucionario, porque esta fue la primera ocasión en la que el Estado creó un mecanismo que se encuentra por encima de sí mismo, donde están obligados a obedecer. Cuando nos preguntamos por qué fue posible esto, 49-57, y desde ese entonces una historia de éxito, bueno, pues todos en Europa saben que estas son las perlas de los estados de Europa. ¿Cómo fue que esto fue posible? Bueno, pues fue posible porque obviamente la catástrofe fue tan profunda y la voluntad para evitarlo era enorme, pero también
Se trató de un elemento pequeñito de un proyecto mucho más grande. Este proyecto mucho más grande era establecer un tipo de Estado federal europeo basado en la Constitución para crear una democracia transnacional, porque muchos aprendieron que los valores básicos de la existencia, la paz, la democracia, el bienestar social, no se pueden salvaguardar por una nación contra otra, pero tenemos que crear para esto mecanismos para lograr lo que nadie puede lograr solo contra las fuerzas del mercado. Y este gran proyecto fracasó. Y les voy a decir por qué. Una de las razones fue que después de la Segunda Guerra, Europa no tenía la soberanía para crear un nuevo Estado federal, porque los que ya la tenían, la Unión Soviética y los Estados Unidos, no estaban interesados en Europa. El segundo elemento que es un problema y es una autocrítica es que el nacionalismo, el sentimiento de que la soberanía nacional es el valor más alto, sobrevive más que los pioneros del fascismo, por ejemplo, cuando estaban imaginando cómo iban a reconstruirse. Demasiadas personas no estaban listas para transferir esa soberanía a nivel transnacional y basaron esto en la Constitución Transnacional Europea. Y dos franceses que entendieron que era una manera de construir la democracia y que esto no iba a ser posible en Europa para poder salvar la idea de la integración europea, propusieron construir en base de la economía y no de las políticas. También propusieron un tratado y no una constitución, que es una gran diferencia porque las constituciones únicamente se hacen en conjunto con la gente, porque es un acuerdo de la organización de los poderes en una comunidad, y la constitución es un referéndum, necesita un referéndum obligatorio donde la gente esté de acuerdo en esta organización del acuerdo, y un tratado se puede hacer a nivel de parlamentos y de parlamentos y que acepten. Y en la tercera idea es la meta de los políticos y que no les importaba a los ciudadanos, porque es muy difícil cuidar a los ciudadanos o estar pendiente de los ciudadanos. Y esta fue la base de esta unión, y hasta hoy en día en su política esto refleja los fundamentos de la Unión Europea. La Unión Europea empezó como la Comunidad Europea, basada en la economía, como fue etiquetada en el 57. Hoy es la Unión Europea. Empezó en 6 países, ahorita tenemos 28 países y estamos hablando de un mercado completamente integrado. Y algo sucedió con los fundadores. Al final de la guerra, considerando un proyecto muy grande y los derechos, y ir a imaginar una integración económica y a lograr esta divisa común, pero sin una democracia común. Imaginen eso. Y este desequilibrio fue una de las razones por las que Europa entró a esta crisis tan profunda en el 2008. Y ¿por qué? Bueno, pues por la lógica de siempre llevar la integración económica sin cuidar el aspecto político, la integración política, sin cuidar las instituciones políticas. Necesitamos civilizar las fuerzas del mercado. La impresión hoy en día en Europa, en particular entre los 500 millones de personas que viven en la Unión Europea, que la Unión Europea, la integración se volvió un problema por sí solo y que no es una respuesta al problema. Y esta es una de las razones por las que hoy en día el nacionalismo está aumentando, por la que vamos a enfrentar en las siguientes elecciones europeas en mayo. Por primera vez
que una tercera parte de los que serán elegidos van a estar en contra de la integración y que no van a estar a favor. Esto en el Congreso, en el Parlamento, y es alarmante. Es alarmante porque la referencia al Estado-nación como defensor de la democracia, que ya se perdió en este camino hacia la integración europea, es una ilusión, y este es el punto principal, pienso yo, que tenemos que hacer regresar el proyecto más grande, más amplio, era el bueno, y aunque fue posible en la década de los 90 regresar a este proyecto más grande, se olvidó porque los que tenían el poder en los gobiernos no les importó la democracia como les tuvo que haber importado. Hoy en día, este es un punto básico que se tiene que recapacitar cuando pensamos en los valores de las elecciones. Hoy en día, la hegemonía y el poder de las fuerzas de mercado son tan grandes que el Estado-nación no puede, ni la mayoría de los países, ni de los ciudadanos. Si quisieran irse hacia lo social, no pueden, porque si no las fuerzas económicas les dicen, te vamos a dejar, los vamos a abandonar, van a perder sus empleos, y luego bajo tal presión ningún gobierno estará listo para hacer nada que contravenga este déficit económico, ¿verdad? Hoy en día la democracia se parece a un barco, sí. Está en el agua, el barco, pero la guía ya no está relacionada con el barco. La gente tampoco sabe cómo llegar al timón. No se puede hacer movimiento alguno. No se puede influenciar el curso que toma el barco. Es por eso que hay personas que dicen, ¿a quién le importa la democracia? Nosotros como expertos, nosotros sabemos lo que es bueno para la gente. No le tenemos que preguntar a la gente. Y otros dicen, nosotros queremos salvar la democracia porque sin democracia el riesgo de nuevas catástrofes, de no atender los intereses verdaderos de la gente, va a ser un problema. Y esto significa que por eso sí tenemos que tratar de ser transnacionales. Y hoy en día vivimos en un tipo de era cosmopolítica, pero los instrumentos de la política siguen siendo nacionales, y este déficit está en detrimento de todo lo que tenemos en los instrumentos democráticos nacionales, y es por eso que no es suficiente buscar la calidad de las elecciones. Eso también lo haga, y no estoy en contra de la calidad de las elecciones, pero cuando aquellos que obtienen la mayoría no tienen otra alternativa, no pueden hacer otra cosa más que la lógica de las fuerzas del mercado que les imponen a hacer eso, y por eso no pueden alcanzar ni cumplir las expectativas de la democracia ni de los que votaron por ellos. Y esto lo podemos observar en los últimos 30 años en Europa del Este. También podemos escuchar a la gente en España, por ejemplo, dicen, no hay ninguna diferencia si voto por esto o por estos, porque después de las elecciones, aunque prometieron algo diferente antes, van a hacer lo que quiere el mercado y no lo que nosotros queremos. Y el símbolo de esta falta de respuesta a las necesidades de la gente es el hecho de que para poder salvar a los bancos, los estados europeos invirtieron 700,000 millones de dólares en los últimos 5 años. Pero para poder incorporar a los jóvenes al empleo, y en España y en Italia y en Portugal y en Grecia, más de la mitad de los jóvenes de más de 30 años no tienen un empleo. Gastaron en eso nada más 6,000 millones. Este es un símbolo, y nosotros tenemos que pensar en cómo aprender con la experiencia exitosa, cómo aprender a construir democracia a nivel transnacional para que la voz de las personas se pueda escuchar, al menos a nivel europeo, si no es que el global, para alcanzar la legitimidad para civilizar las fuerzas del mercado. Tenemos que establecer reglas.
que tengan que cumplir los mercados estas reglas en interés de su gente y en particular de aquellos que no pueden expresarse solos de acuerdo a la lógica del mercado. Y para poder tener este valor, esta valentía, porque la democratización de la democracia siempre es una distribución final del poder. Y para que alguien comparte el poder, necesitamos poner presión en esta entidad para que esta entidad, por ejemplo, le dé miedo. Si no comparte, el que le dé miedo perder el poder. Esta es la lógica de todos los movimientos populares en los últimos 2 años, desde los movimientos de la Tercera Guerra Mundial, de los movimientos civiles. Creamos presión para que los que tienen poder lo compartan, pero para que den lugar al cambio. Pero el punto es que para poder y tener la confianza de crear este movimiento, tenemos que creer en la democracia. Porque en muchos países europeos la democracia es una opción cada 4 años, ¿verdad? Entre 2 partidos principales muy parecidos como Pepsi y Coca, que es para especialistas, ¿verdad? La gran diferencia. Pero cuando tenemos que decidir entre el refresco y el agua, entre Pepsi y Coca hay una mínima diferencia, y después hasta dicen que después de las elecciones ya no sabemos quién era Pepsi ni quién era Coca, porque no se cumplió la voluntad de la gente. Es por eso que hoy tenemos esta ilusión con la democracia, porque una vez sí lo aceptamos, pero no 2 ni 3. Y este es el segundo punto. Tenemos que hacer que las democracias sean de mayor participación, en el sentido de que se logre los elementos del referéndum. No cuestionar al Parlamento, sino complementar al Parlamento, y que se vuelva un elemento adicional de la democracia. Y la prueba es la diferencia entre el plebiscito, la de plebiscito y la directa. En la democracia directa siempre es la minoría de los ciudadanos los que deciden cuál es la cuestión, el cambio de la ley y una constitución. No es el gobierno ni el Parlamento, que le presenten la pregunta a la gente, sino es el instrumento de los ciudadanos y no un instrumento de los que ya tienen el poder, sino que es un instrumento para compartir el poder. Y al transformar la democracia y que esté basado en una estructura más ciudadana, esos que tienen el valor para luchar por la democratización a nivel transnacional y para poder hacer que la Constitución global y la europea, que tenga derechos y elementos básicos que se tendrán que ser respetados por todos los poderes, los económicos y los políticos, y también las fuerzas del mercado, para crear un nuevo equilibrio en el sentido en el que las mayorías nacionales puedan combatir la pobreza, porque cuando tenemos instituciones democráticas que está basado en la voluntad de la gente y no hay instrumento para combatir la pobreza, entonces se va la legitimidad y aumenta la pobreza, y la confianza en la democracia va a bajar. Este es el punto que estamos discutiendo hoy en día en Europa, y nos gustaría aprovechar toda oportunidad para compartir este punto de vista con los otros, porque pensamos que no nada más es a nivel transnacional ni europeo, sino que es un fenómeno global. Y si pensamos en la democracia global, tenemos que ver cuáles son los derechos a nivel global aplicables a todos los derechos humanos, a todos los seres humanos, pero no es suficiente garantizar los derechos humanos, sino que también tenemos que construir la democracia tradicional nacional para complementarla con las organizaciones transnacionales y con instituciones que tienen la legitimidad directa de la gente para civilizar las fuerzas del mercado en el interés de las necesidades de las personas, porque si no fracasaremos con la democracia y esto será una catástrofe para el mundo. Gracias. Muchas gracias, Andreas, por una presentación que se conecta con la de Marcia. En cierta forma, la democratización de la democracia nos hace pensar en la transición de la democracia de electores a la democracia de ciudadanos que planteó Marcia, y también nos hace ver que en Europa la economía puede convertirse en un adversario tremendo de la democracia.
Muchas gracias. Paso ahora la palabra al magistrado González Oropeza, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la hospitalidad del Colegio de México y sobre todo la presencia de ustedes, todos ustedes jóvenes, incluyendo los de la primera y la segunda fila, que han mostrado un interés y que precisamente el Tribunal Electoral desea promover este tipo de foros en audiencias como ustedes, que analicen, digamos, la realidad o la nueva realidad del país. Déjenme decirles que es un tanto extraño que un tribunal, aunque sea federal, trate de buscar el apoyo internacional o el aforo internacional. Finalmente, los tribunales, en la potestad jurisdiccional que ejercen facultades exclusivamente constitucionales, domésticas, de aplicación del derecho nacional, que antiguamente a eso se reducían. ¿Por qué el Tribunal Electoral particularmente está buscando y promoviendo el ámbito internacional con estos foros académicos? Porque realmente hay que reconocer que los tribunales electorales se han convertido cada vez más en tribunales constitucionales. Es decir, no se refieren exclusivamente al ámbito de la elección o del voto o de la participación ciudadana en una elección, sino se refieren más bien a principios constitucionales, porque todos los principios electorales están previstos ya en nuestro país en el ámbito constitucional. Pero aún así no justificaría que el Tribunal Electoral estuviera cavilando sobre las dimensiones de la esfera internacional en la democracia, que se ha visto tradicionalmente reducida al ámbito local. Bueno, lo que pasa es que hay que reflexionar un poco la historia de cómo surgen los tribunales electorales en nuestro país. Y los tribunales electorales tienen en México una vocación internacional. Recordemos que ello surge a consecuencia de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 1/90 del 17 de mayo de 1990, que resolvió tres quejas, la 9768, 9780 y 9828. Y es muy interesante que la resolución de la Comisión Interamericana dice en el párrafo 100, en cuanto a los recursos y garantías internas en México, la cuestión es si la legislación interna del país dispone de los medios adecuados o de un recurso sencillo y rápido o de cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales. Que esto está basado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sigue la sentencia, que amparen a quienes recurra contra actos que violen sus derechos fundamentales, como son los derechos políticos. La Comisión ha podido apreciar que un recurso con tales características no existe en México. Esto es 1990. Y a consecuencia de esta resolución de la Comisión Interamericana, el gobierno mexicano es condenado a establecer el Estado de Derecho en materia electoral y la creación de los tribunales electorales, no solamente a nivel federal, sino también a nivel de las entidades federativas. Déjenme recordarles también que hasta 1990 las prerrogativas del ciudadano, los derechos políticos de los ciudadanos no eran considerados, fíjense ustedes, derechos humanos para efectos de la protección judicial vía amparo en los tribunales. Desde 1920 había la jurisprudencia, y todavía existe esa jurisprudencia, que el juicio de amparo no era competente, no era viable para la protección de los derechos políticos, por la sencilla razón, decía la Suprema Corte, que los derechos políticos no son derechos humanos, son prerrogativas del ciudadano. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.